¿Cuáles son las películas animadas de los años 80 que fracasaron horriblemente? La década de 1980 no solo fue luces de neón, héroes musculosos y juguetes que cobraban vida en la pantalla. Fue también una época en la que los estudios de animación apostaron fuerte y perdieron aún más fuerte. Mientras millones de niños crecían entre Transformers, He-Man y los Pitufos, otros proyectos intentaron robar un lugar en la televisión. Pero lo que produjeron fue tan confuso, tan aburrido o tan mal planeado que el público les dio la espalda. Algunos se cancelaron tras apenas unos episodios. Otros sobrevivieron un poco más, solo para hundirse en el olvido. Hoy vamos a recordarlos. 10 caricaturas que quisieron ser gigantes, pero que fracasaron de manera tan estrepitosa que casi nadie las recuerda. Número 10. Cazafantasmas, 1986 a 1987. Esto no es el Ghostbusters que conoces. No tiene nada que ver con Bill Murray, ni con Dan Aykroyd, ni con la película que arrasó en 1984. En realidad, este fracaso nació de un tecnicismo legal. Filmation, el estudio detrás de He-Man, poseía los derechos del nombre Ghostbusters gracias a una olvidada serie de acción real de 1975. Esa historia trataba de dos cazadores de lo sobrenatural, acompañados por un gorila. Apenas duró una temporada, pero cuando la película se convirtió en fenómeno global, Filmation decidió aprovechar el nombre y lanzar su propia versión animada. El resultado fue desconcertante. La caricatura seguía a los hijos de aquellos personajes originales, sumando un gorila parlante. Era colorida, chillona y completamente confusa para cualquier niño que solo quería ver a los verdaderos cazafantasmas. Los padres lo notaron, el público lo rechazó, y Columbia Pictures se enfureció tanto que respondió creando The Real Ghostbusters, solo para dejar claro quién tenía la versión auténtica. La de Filmation quedó marcada como un error, cancelada después de una sola temporada. Un proyecto que nació del oportunismo y murió en el olvido. Número 9. Rock and Wrestling de Hulk Hogan, 1985 a 1986. La lucha libre dominaba la cultura popular a mediados de los 80. Hulk Hogan era más que un luchador. Era un ídolo, un superhéroe de carne y hueso. La WWF creyó que su salto a la animación sería un éxito garantizado. Sobre el papel, la premisa funcionaba. Hogan y sus aliados enfrentándose a villanos de la vida real, como Rowdy Piper e Iron Sheik, en aventuras exageradas. Pero el problema era imposible de ignorar. Ninguno de los luchadores puso su voz. Hulk Hogan fue interpretado por Brad Garrett, mucho antes de hacerse famoso en Everybody Loves Raymond. Junkyard Dog fue doblado por James Avery, el mismo tío Phil del Príncipe de Bel-Air. El resultado fue un choque. Las estrellas no sonaban como ellas mismas. Los fans lo odiaron. Las críticas fueron implacables. Incluso Vince McMahon, que había apoyado el proyecto, terminó avergonzado. Después de solo 23 episodios, la serie fue retirada. Un fracaso sonoro que demostró que ni el luchador más famoso del planeta podía salvar un dibujo animado mal hecho. Número 8. La pandilla que se lleva bien, 1984. Los 80 fueron la era dorada de los dibujos animados basados en juguetes. Transformers, G.I. Joe, Care Bears. Cada producto era una potencial mina de oro. Y entonces llegó una idea extraña. ¿Qué pasaría si hacemos una caricatura basada en tarjetas de felicitación? Así nació The Get Along Gang. El episodio piloto prometía algo interesante, animado por el prestigioso estudio canadiense Nelvana. Pero pronto la producción pasó a manos de Dick Entertainment, y la calidad cayó en picada. Lo que quedó fue un grupo de animalitos vestidos que repetían sin descanso la importancia del trabajo en equipo. No había emoción, no había acción, solo historias sosas y moralinas interminables. Los niños cambiaron de canal, los juguetes no se vendieron, y la serie desapareció en apenas una temporada. Hoy casi nadie la recuerda. Un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando se intenta forzar un fenómeno a partir de un producto que nunca debió salir de la papelería. Número 7. Snorks, 1984 a 1989. Todos recuerdan a los Pitufos, pero ¿recuerdas a los Snorks?
Hanna-Barbera decidió copiar la fórmula de las pequeñas criaturas azules y trasladarla al fondo del mar. El resultado fueron seres coloridos con un snorkel en la cabeza, que podían soplar burbujas, tocar música o nadar más rápido. Cada episodio los mostraba enfrentando aventuras simples, generalmente con un villano infantil llamado Junior, un Snork rico y mimado. La idea no surgió de la nada. Su creador intentó presentar el proyecto como una colaboración al mismísimo Pello, el padre de los pitufos, pero fue rechazado. Aún así, Hanna-Barbera siguió adelante con la esperanza de repetir el éxito. El problema fue evidente desde el principio. Aunque la serie duró 5 temporadas, jamás logró igualar la magia de los pitufos. Los juguetes apenas se vendieron. La mercancía fracasó. Y poco a poco, los Snorks se convirtieron en ese extraño recuerdo que muchos asumen haber soñado de niños. Hoy viven más como una broma de la nostalgia que como un clásico de verdad. Una imitación que jamás pudo escapar de la sombra de los pequeños personajes azules. Número 6. Pac-Man, 1982 a 1983. En los arcades, Pac-Man era imparable. El videojuego estaba en todas partes, y Hanna-Barbera creyó que podía convertirlo en estrella de televisión. Le dieron brazos, piernas, una esposa llamada Miss Pac-Man y hasta un hijo. Pero había un detalle imposible de resolver. Pac-Man no tenía historia. El resultado fue un refrito de El Correcaminos. Los fantasmas perseguían a Pac-Man. Él escapaba por poco, una y otra vez. Algunos padres se escandalizaron. Sí, incluso con algo tan inocente. Protestaron porque consideraban violento ver a Pac-Man devorando fantasmas. ABC escuchó las quejas y suavizó la serie para la segunda temporada. Pero ya era demasiado tarde. La audiencia se evaporó, la caricatura fue cancelada y quedó olvidada, eclipsada por el propio éxito del videojuego. Hoy Pac-Man sigue vivo en consolas, cultura pop y hasta en películas, pero su paso por la televisión fue un fracaso absoluto que nadie quiso recordar. Número 5. Los Biscuit, 1983. Imagina pequeños perros medievales custodiando un tesoro real en un castillo escondido. Esa era la premisa de los Biscuit. Perritos con armaduras de caballero defendiendo joyas y riquezas del codicioso Rey Max. Suena adorable, ¿verdad? El problema es que también sonaba demasiado familiar. Hanna-Barbera intentaba repetir una fórmula que ya había explotado hasta el cansancio. Era como mezclar los pitufos, los Snorks y Shirt Tails, pero sin darles identidad propia. Las historias eran planas, los personajes olvidables. El público no mordió el anzuelo. La serie duró apenas una temporada antes de ser cancelada. No llegó a ser un desastre estruendoso, pero tampoco dejó huella. Hoy casi nadie la recuerda. Solo queda como un ejemplo de por qué copiar lo popular sin añadir nada nuevo casi siempre termina en fracaso. Número 4. Ulises 31, 1981 a 1982. ¿Qué pasaría si Homero hubiera escrito La Odisea, pero ambientada 1000 años en el futuro? Esa fue la apuesta de Ulises 31. La serie mostraba al capitán Ulises piloteando su nave espacial, llamada, por supuesto, La Odisea, mientras trataba de regresar a casa después de rescatar a su hijo de un cíclope asesino. Pero no era un cíclope mitológico. Era un monstruo futurista con ojos láser y un diseño más cercano al terror que a la fantasía infantil. Los dioses griegos se enfadaban y maldecían a Ulises, congelaban a su tripulación, lo condenaban a vagar por el espacio y lo obligaban a completar una misión imposible. La animación era sorprendente para la época. Visuales psicodélicos, atmósferas inquietantes y un tono oscuro que lo hacía distinto a cualquier caricatura de principios de los 80. Pero ese mismo tono fue su condena. Los niños estadounidenses no lo entendieron. Demasiado serio, demasiado raro, demasiado adulto para las mañanas de sábado. En Europa, la serie encontró culto. En Estados Unidos, en cambio, fue un fracaso. Hoy, Ulises 31 es una rareza para coleccionistas y nostálgicos. Un ejemplo de cómo estar adelantado a tu tiempo puede ser tan malo como estar completamente equivocado. Una serie que quiso ser épica y terminó condenada al fracaso por ser demasiado ambiciosa para la década que la vio nacer. Número 3. Jinetes de dinosaurios, 1988. Dinosaurios, armas futuristas, humanos y extraterrestres montando en guerra.
Pocas ideas resumen mejor los excesos de los 80 que Dino Riders. Los héroes Valorants se enfrentaban a los malvados Rulons. ¿El truco? Los villanos colocaban cascos de control mental a los dinosaurios para obligarlos a combatir. El concepto estaba hecho a la medida del marketing. Cada episodio era básicamente un comercial de juguetes, y los juguetes eran espectaculares. Tan detallados y tan científicamente precisos, que incluso el Smithsonian llegó a exhibir algunos. Pero la caricatura no resistió. Las batallas se sentían forzadas, las tramas eran predecibles, y el guión nunca logró estar a la altura del concepto. El público lo notó. Más que una serie, era un catálogo de figuras de acción. Duró una sola temporada antes de ser cancelada. Hoy Dino Riders vive gracias a sus juguetes, que todavía tienen un culto entre coleccionistas. Pero la animación quedó en el olvido. Un caso perfecto donde la mercancía fue más recordada que el programa en sí. Número 2. Supercade del sábado, 1983 a 1984. A principios de los 80, los videojuegos dominaban la cultura juvenil. Donkey Kong, Frogger, Kia Bert, todos estaban en las máquinas arcade. La idea parecía obvia, llevarlos a la televisión en un show animado. Así nació Saturday Supercade. Cada personaje tenía su propio segmento, pero había un problema imposible de ocultar. Esos juegos prácticamente no tenían historia. Los guionistas tuvieron que inventarlo todo desde cero. Frogger se convirtió en un periodista. Mario y Pauline perseguían a Donkey Kong en una especie de comedia romántica. Y entre temporadas, las voces cambiaban, los diseños se alteraban y la confusión era total. El golpe final llegó con el colapso de la industria del videojuego en 1983. La audiencia se desplomó, los costos de licencias crecían, y la serie no resistió. Duró apenas 2 temporadas antes de ser cancelada. Hoy, Saturday Supercade es un recuerdo borroso de un experimento que nunca debió salir del arcade. Un intento de aprovechar la moda de los videojuegos, que terminó siendo uno de los fracasos más olvidados de la década. Número 1. Inhumanoides, 1986. Exterminar a todo el ser viviente que se encuentre en la... Si los niños de los 80 crecieron con Transformers y G.I. Joe, también se toparon con algo mucho más oscuro. Inhumanoides. Era la misma gente creativa detrás de los héroes y robots que todos conocían. Pero esta vez no había colores brillantes ni mensajes de amistad. Solo monstruos grotescos, criaturas Lovecraftianas y escenas que parecían sacadas de una pesadilla. Los personajes eran zombificados, aplastados, mutados. Todo en televisión de sábado por la mañana. Las cadenas entraron en pánico. La censura recortó episodios enteros. El público no sabía qué hacer con aquello. Demasiado aterrador para los niños, demasiado caricaturesco para los adultos. Un experimento que no encajaba en ningún lado. Fue cancelado tras apenas 13 episodios. Pero su recuerdo persiste como uno de los intentos más extraños de llevar el horror al mundo de la animación infantil. Hoy, Inhumanoides es casi un mito entre coleccionistas y fanáticos del género. Un ejemplo de cómo la ambición de romper moldes puede terminar en un fracaso, tan oscuro que aún genera escalofríos.